El ser conscientes de lo imperecedero de la vida, ¿no? De lo finito, nos ayuda a ser conscientes del momento presente y darle un nuevo valor, un nuevo sentido, un nuevo, ¿no?, significado, que es lo que en general por ahí nos está pasando a muchos ahora en tiempo de pandemia, ¿no? Eh, bueno, ¿para qué existo? ¿Qué es lo importante en la vida? ¿Cuáles son las prioridades? ¿No? Entonces eso tiene un valor muy, muy positivo donde uno pone atención a lo que considera importante, ¿no? En el proceso de la vida, que en general uno dice la muerte es lo contrario a la vida, cuando en realidad desde que nacemos, si bien todos somos conscientes de que en algún momento vamos a morir, si bien no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde, eh, digamos, el ciclo de la vida consiste entre que nacemos hasta que fallecemos, ¿no? Y en ese proceso, sea corto, largo, de la manera que sea, ese transcurrir es el proceso de vida. Eh, Esto porque en general, digamos, no hablamos ni de la palabra muerte, ni nos ponemos a pensar en eso, y bueno, lo que está pasando ahora, esto es lo único real, el presente, este momento, ¿no? Y si somos más conscientes de eso, podemos revalorizarlo más y ponerle prioridad. Entonces, bueno, eso como para empezar. El duelo es un proceso, todo proceso de transformación que transcurre luego de una pérdida, ¿no? Entonces, hablamos de distintos tipos de duelos. Constantemente estamos haciendo microduelos, ¿sí? Porque desde las transiciones de la niñez a la adolescencia, a la adultez, al mundo más adulto, cuando pasamos de primaria a secundaria, ¿no? Cuando dejamos un trabajo, cuando nos mudamos, cuando dejamos algo importante, cuanto más ligazón afectiva y emocional haya en el vínculo, con esa relación, sea una persona, sea una situación, puede ser una idea, ¿no? Hoy en día esto es la idea de lo que uno consideraba seguro en la vida, un trabajo, uno se proyectaba, las vacaciones, ¿no? Y de pronto todo esto se derrumba. Bueno, estamos en una situación de duelo, de muchos duelos, a nivel material, social, el no poder estar en contacto con nuestros amigos, un valor, un sostén fundamental en el duelo, ¿no? Porque no todo duelo es patológico, pero sí que requiere una trama a nivel afectivo y social para ser de colchón, de resorte frente a las pérdidas, ¿no? Y volvemos que hay mucho tipo de pérdidas. Hoy en día, pérdida de la esperanza del futuro, qué va a pasar, ¿no? De lo que perdí, de lo que puedo llegar a perder. Entonces, con más razón, esto es algo que recomendamos mucho, estar más presentes que nunca, ¿no? Es aquí y ahora, ya que el futuro es tan incierto, es, bueno, ¿qué depende de mí hacer en este momento, ¿no? Si el día está lindo, bueno, lo puedo disfrutar, ¿de qué manera? Es, bueno, arrancar el día desayunando lo que estamos viendo, con una buena charla, los vínculos humanos, digamos, un poco validar todas estas emociones que se pueden dar en el duelo, ¿sí? Que tiene que ver con de vuelta a la tristeza, no se atraviesa un duelo, sino es conectando con el máximo dolor, y la tristeza permite conectar con la realidad de la pérdida, de las pérdidas, ¿sí? Eh, y somos una sociedad, sobre todo nosotros, que le tememos mucho a esto de las emociones incómodas, como es el enojo, la impotencia, la frustración, de todo aquello que se nos quitó, de distinto orden, insisto, ¿no? Entonces, si uno puede validar eso, hacerle lugar a la emoción, esa es la mejor forma de cuidarnos, ¿sí? Porque eh, el proceso de duelo lleva lugar en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Eso depende de los recursos de cada uno, ¿sí? Pero bueno, si nos vamos al contexto de ahora, ¿no? La pandemia que empezó siendo una manera, ahora con la cronicidad y el tiempo ya más extendido, ya las emociones pasan a ser otras, ¿no? Entonces, ¿cómo nos cuesta readaptarnos a estas nuevas realidades? Y ese es el proceso de duelo, ¿no? El proceso de elaboración de una pérdida, elaboración a nivel emocional sobre todo, no tiene que ver con algo intelectual. Por eso nos cuesta tanto, porque esto aceptar este proceso tan dinámico, de pronto un día amanezco de una manera y quizás al mediodía siento otra cosa y después a la tarde me siento frustrada, y sobre todo cuando uno pierde un ser querido, ¿sí? Una persona, un animal, cualquier ser vivo, aparece esto con mucha intensidad, ¿no? De pronto uno está bien y de pronto vienen los recuerdos y las añoranzas y uno se pone triste y de pronto uno almuerza, organiza el día a día y sale de esa emoción y se conecta con otra cosa, y este proceso entre el hacer y el sentir es fundamental para
poder hacer un buen duelo. ¿Sí? Yo no puedo estar todo el tiempo conectado con lo que perdí, con la emoción intensa, con el enojo, la frustración, los recuerdos, la angustia, que todo eso es esperable, pero si yo estoy, es como mirar al sol de frente, ¿sí? Yo no puedo estar todo el tiempo conectado con eso porque no vivo en la hora. Entonces, la rutina del día a día ayuda a que uno pueda sobrepasar este dolor, este padecimiento y sufrimiento, ¿no? Entonces, el hecho de, bueno, ahora me organizo con la comida, ahora paso el perro, ahora estoy con mis hijos, ahora hablo con una amiga, ¿no? Eso ayuda a entrar y salir de este dolor, si no es insoportable, porque al principio del duelo uno está más en relación a lo que perdió, a lo que ya no va a ser, y hablamos de duelo por todo lo que pudo haber sido y no va a ser, y eso es infinito, y después, a medida que uno va pasando el duelo, se va recuperando un poquitito, empieza a poner más foco en el presente y a construir desde la hora a pequeños pasos, ¿sí? Para luego, cuando uno, ya hablamos de la salida del duelo, cuando uno ya acepta, y de vuelta hablamos de muchas aceptaciones de índole emocional, uno ya puede hasta proyectarse y empezar a pensar más en uno, no tanto en lo que perdió en el pasado, sino en uno mismo, e invertir esa energía en uno y en sus proyectos de vida. Entonces, ¿qué es esperable en el duelo? Son todas estas emociones, desde el shock de la noticia, obviamente que cuanto más abrupta y sorpresiva y traumática haya sido una muerte, menos posibilidad de elaboración, ¿sí? Entonces, la persona al principio va a estar distraída, se le va a costar concentrarse, porque toda la energía de la mente va a estar volcada hacia esto de índole emocional, tratar de reconstruir como un rompecabezas, ¿no? Las partes para rearmar, cómo puede ser, si ayer lo vi, ayer hablé por teléfono, estaba bien, ¿no? Entonces, cuanto más rápida y menos capacidad de preparación, obviamente más me va a costar hacerme la idea. Entonces, al principio sea la negación, no puede ser, los médicos, ¿no? Como mismo el enojo contra la persona misma, de pronto no llevaba cinturón, no se cuidó, ¿no? Y que todo eso es esperable, porque tiene que ver con la frustración de lo que ya no está y ni va a volver a ser como era antes, ¿no? Y que es el desafío de cómo yo me reconstruyo y cómo sigo viviendo mi vida sin ese ser tan para mí valioso. Entonces está el shock, la negación, el enojo, la impotencia, la frustración, todo eso es rechazo, ¿no? Entonces mientras yo estoy rechazando, no estoy conectado con la realidad de la pérdida. Es como estoy evitando conectar con el dolor, ¿sí? Y es una etapa necesaria. De vuelta, todo esto es normal y esperable. Lo importante es la respuesta adaptativa frente a esta sensación de impotencia y frustración, porque si yo, bueno, no sé, frente a todo esto tomo, fumo, como y hago todas cosas que obviamente no me hacen bien, no le estoy dando una salida adecuada. El enojo es una energía muy potente, muy poderosa, que si está bien encausada, ayuda a que uno pueda salir más rápido de este proceso de duelo, ¿no? Si uno sale a correr, habla con algún amigo, lo comparte, hace cosas como de liberación emocional, ayuda a que uno pueda procesar esto de otra manera. Después viene la etapa como si fuese una curva, imagínense la parte de tocar fondo, es la tristeza, la máxima angustia, es un dolor total el duelo, ¿sí? Duele el presente, el pasado y sobre todo el futuro que es incierto, duele el cuerpo porque hay todas sensaciones ¿no? de falta de ahogo, de agotamiento físico, mental, de sequedad de la boca, sentir que me quedo sin aire, palpitación, sudoración, ¿no? Hay todos síntomas agudos, que es muy importante cuando uno va y se hace el chequeo, hablar de esto, ¿no? O mismo el profesional muchas veces pregunta, ¿usted sufrió algún duelo últimamente, alguna pérdida? Y esto de cuán importante es el duelo depende de la relación de la persona con ese ser humano, ser vivo, ¿sí? Porque, bueno, esto después Marisú va a hablar en esto de puntualmente lo que es el duelo por muerte mascota, pero acá, como decimos, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero cuanto más amor haya habido en ese vínculo, más me va a doler y más me va a costar recomponerme, ¿sí? Sea lo que sea, de vuelta, puede ser una ilusión, de pronto, no sé, una casa, un viaje muy añorado, una esperanza, un valor, ¿no? Que uno consideraba como lo seguro en la vida, de pronto eso lo perdí y ahora siento miedo, ¿sí? El miedo también es otra emoción básica del duelo, porque de pronto se me van los basamentos sobre los cuales yo construía mi vida, ¿sí? De pronto ya todo lo que yo consideraba que era seguro deja de serlo, entonces vimos las creencias religiosas, existenciales, todo esto entra en juego, y después, como yo les decía, como si fuese una curva en ascenso, de a poquito aparece quizás la aceptación de que aceptar no es estar de acuerdo, es decir, a pesar de
¿no? La pérdida, y ¿no? A pesar del enojo, a pesar de lo que pudo haber sido, no fue, elijo seguir mi vida como puedo, ¿no? Y ahí es muy importante, insisto, los sostenes. Y esto, por supuesto, genera una gran liberación en la persona. Aparece mucho la culpa también, y esto es algo también importante, lo que tiene que ver con el duelo por muerte de mascota, porque, bueno, por el vínculo especial que había, ¿no? Eh, Podría haber hecho algo más, no hice lo suficiente, ¿no? Autorreproches, ¿no? O cuando uno de pronto está rearmando su vida y siente que va avanzando, siente esta culpa, ¿no? Como cierta culpa, no, debería sentirme mal, no lo estoy extrañando, no estoy pensando, ¿no? Y esto es parte de la vida misma, porque de vuelta a lo que decía antes, uno no puede estar atado al pasado, tiene que reinvertir de a poco y como pueda la energía en su vida, ¿no? Y en lo que viene. Así que bueno, esos fueron como a grandes rasgos. A grandes No sé, rasgos. Maris, si quieres decir algo. Sí, No, yo me antes, gustaría perdón, me gustaría dejar como claro que es un proceso normal, Exacto. que no es una enfermedad, un duelo, que no todo duelo termina siendo medicable y patológico. Esto es un proceso normal que atravesamos todos los que nos enfrentamos a una pérdida. bien, antes de continuar, Marisú, yo les quiero comentar que la dinámica de esta charla es que, bueno, están permitidas las preguntas en la medida que se vaya desarrollando la disertación. Así que, bueno, si quieren ir escribiendo sus preguntas en el chat o me piden la habilitación del micrófono y bueno, así no vamos perdiendo el hilo, ¿no es cierto?, de la conversación y no dejamos las preguntas para el final. Ahí Vero Setepasi está haciendo una pregunta en el chat precisamente, no sé si la querés responder vos, Marisú, que dice, ¿cuándo se considera un duelo patológico? Bueno, un duelo es patológico. Primero es un caso por caso. El duelo patológico es un duelo que transcurrió demasiado tiempo y esa persona no sigue peleando con la aceptación de la pérdida y no puede continuar su vida normalmente. O sea, una persona que no ha podido continuar trabajando después de una pérdida, una persona que muestra signos de depresión aguda, esa es una persona que hay que atender y que hay que medicar, y que hay que acompañar. Bien. Ahí recién Angie mencionaba el duelo por mascotas y bueno, y te quiero hacer precisamente una pregunta específica, si es lo mismo el duelo, ¿no es cierto?, cuando uno pierde un ser querido o algo por el estilo, o pierde, ¿no es cierto?, una mascota, un animal de compañía, en el caso nuestro, ¿no es cierto?, cuando muere un animal, ¿no es cierto?, como es el caballo. ¿Hay diferencia entre esos duelos? No, no, porque en realidad el afecto que uno pone en ese vínculo, sea humano o no humano, es el mismo. Y la pérdida es la misma. Para aquellos que nos vinculamos con los animales de esa manera, hay gente que tiene animales que se ocupa de darles de comer y no se vincula amorosamente, pero para los que nos vinculamos de esta manera, la pérdida es la misma. La sensación de pérdida y el duelo se considera prácticamente de la misma manera, con la misma intensidad y con los mismos procesos. Está bien. Ibero sigue preguntando sobre el duelo patológico, ¿no es cierto? Ella tiene la duda de si existe algún rango de tiempo aproximado para considerarlo patológico. Si bien explicaste que, bueno, es individual, ¿no es cierto? Y depende de cada persona, pero si aproximadamente hay un tiempo donde la persona no puede salir del duelo, ¿no es cierto? Y ya se lo puede considerar patológico. De lo que se habla generalmente, y depende mucho de a quién se perdió, pero generalmente los psicólogos hablamos de un rango de 1 o 2 años. Esto no quiere decir que si a los 2 años yo no estoy feliz y contento y no me importa, porque una cosa es que no me duela la pérdida y otra cosa es interrumpir mi vida. Tal vez esa pérdida sigue doliendo y seguramente con menor intensidad. Hay duelos muy delicados, la muerte por un hijo, por ejemplo, y hay autores que hoy por hoy consideran que ese duelo no se termina nunca,
y no por eso no es patológico. Entonces, depende mucho qué se perdió y depende mucho del tiempo. No sé si le contesté a Vero, pero tampoco es un calendario donde yo digo, pasé los 2 años, uy, estoy en duelo patológico. Claro. Y una cosa de lo que explicaba un poco Angie, ¿no? El duelo es muy dinámico, es muy frágil y es muy dinámico. Entonces, paso por estas emociones de, uy, qué divertido, hoy estuve con mis amigos y la pasé genial, y a las 2 horas estoy llorando otra vez por la muerte de mi ser querido que perdí. Y eso no es patológico. Nos es muy incómodo a nosotros los occidentales vincularnos con la tristeza y enseguida nos asustamos. Y eso lo vemos todos los días con Angie en el consultorio y con los talleres que damos, ¿no? Este tema de, si me pongo a llorar, no, tengo miedo de no terminar nunca más de llorar, ¿no es cierto? O lo contrario, no lloro porque si no lo recuerdo y me pongo mal. Sí, y también sumado a esto que dice Marisú, no sabemos acompañar a alguien en duelo porque no nos enseñaron esto, ¿no? Entonces, a poder respetar los tiempos de cada uno. Esto se ve mucho en las familias, donde el duelo es asincrónico. ¿Qué quiere decir? De pronto hay uno que está sumido en la negación porque no puede conectar con la realidad que le parece demasiado dolorosa, ¿no? Y está el otro sumido en la tristeza. Entonces, el que está negando la emoción incómoda, cuando ve al otro que llora y no para de llorar, obviamente se incomoda más. Entonces lo quiere sacar, y bueno, no tenés que estar así, tenés que, ¿no? Y lo estás forzando a hacer. El duelo no se puede forzar, ¿sí? Todas estas instancias, este dinamismo que hablaba Marisú, nos incomoda, nos desorganiza completamente, ¿no? Entonces uno decía, pero si venía bien, y de pronto un estímulo que me trae el recuerdo, a la nostalgia, a lo que perdí, yo como que me había olvidado, y de pronto, cierto, le pongo un plato, no es cierto que no está, o lo espero, o esto del animal de compañía, ¿no? Los hábitos, ¿no? Entonces es caer una y otra vez con la realidad tan difícil de asumir. Y esto es parte del proceso, porque es un instante en el cual ya físicamente ese ser vivo ya no está más. Y es tanto compartido emocionalmente, toda una vida, ¿no? Para uno, y tanta la intensidad emocional vinculada con esa relación, que lleva tiempo, por supuesto, ¿no? Uno puede hasta olerlo, sentirlo, percibirlo, se da mucho lo de las alucinaciones visuales, olfativas, auditivas, y todo esto no significa que uno esté mal psiquiátricamente. Es parte de esto de poder desapegarme hasta desde el cuerpo de la relación con ese ser tan especial. Y lleva tiempo. ¿Cuánto de vuelta de los recursos, donde acá de vuelta es importante trabajar sobre la culpa, sobre el enojo, la tristeza, volviendo a esto de lo patológico, cuando esto se instala con mucha intensidad, sobre todo el enojo o el autorreproche, la culpa, que uno no logra salir de ahí, bueno, uno puede hacer una consulta, ¿sí? Pero hacemos mucho hincapié que todo esto es normal y esperable. Incluso esto de volver a etapas anteriores, esto se ve mucho en los chicos, ¿no? Instancias donde uno había avanzado, esto se ve en el colegio, bueno, ahora a través de lo que sea, ¿no? La lectoescritura, o de pronto hacerse pis nuevamente, pedir a la cama con los padres, a producto del miedo, ¿no? Esto es decir, bueno, cuando de pronto desaparece alguien para uno muy significativo, importante, uno busca, ¿no? Sostén y presencia de quienes están, y tiene miedo que, en el caso de los chicos, el otro padre o madre fallezca, lógicamente, entonces buscan ese refugio, ese sostén, ¿no? Bien, vos sabés que hay, bueno, recién mencionaba sobre las diferencias, ¿no es cierto?, que hay entre Occidente y Oriente, y específicamente con la muerte, ¿no es cierto? Los conceptos de la muerte que nosotros manejamos en Occidente son muy distintos a los conceptos que manejan los orientales, ¿no es cierto? Pero yo me encuentro o veo también, y volviendo al punto recién de la muerte por animales de compañía, mascota o caballo, ¿no es cierto?, que es como que el duelo por un animal, como que existe ese concepto de decir, no podés estar llorando porque se te murió el gato, no podés estar deprimido porque se te murió el perro, no podés estar deprimido porque se te murió el caballo. Digo, ¿es tan así? Es decir, ¿dónde hay una vara, ¿no es cierto?, para medir qué duelo es más importante que otro en estos casos?
es un condicionamiento social y entra entre los duelos que consideramos el duelo desautorizado, ¿no es cierto? No tiene socialmente valor el vínculo con un animal de compañía, con un caballo, con el animal en que uno esté, ahora que está, hay muchas como iguanas y animales extraños también que son de compañía. Eh, entonces, acá hay un problema social que no tiene habilitación para llorar un animal. Y es algo que un poco de las ideas de nosotros es empezar a hablar de esto y empezar a difundir esto. Entiendo que hemos progresado en el sentido de que, bueno, ahora hay cementerios para animales que antes no había. Entonces, ahora hay un lugar a donde poder ir a recordar ese animal, pero este, funerales autorizados, acompañamiento social. Ayer escuchaba una conferencia de España que decían que somos seres sociales y convivimos y conmorimos. Y la validez social y el acompañamiento social en una muerte es muy importante. Y a veces el fallecimiento de un animal de compañía se vive en mucha soledad. ¿Por qué? Porque uno tiene miedo, vergüenza, pudor a decir, estoy triste porque se me murió el gato, porque se murió el caballo, porque socialmente mucha gente eso no lo comprende y lo juzga. Entonces, lo último que necesita uno en un momento de tanto dolor es ser juzgado. Entonces, tal vez lo transcurre ese duelo en soledad. Y la soledad se transforma en dolor. En En sufrimiento. dolor, en dificultad para atravesar el proceso, porque un proceso en soledad siempre es más difícil que acompañado. Muchas veces el duelo con un animal de compañía, ¿no es cierto?, sucede más que nada en los chicos, ¿no es cierto?, cuando se muere la mascota. ¿Qué recomendaciones nos darían ustedes para poder trabajar, ¿no es cierto?, con un chico en el caso de un duelo, ya sea por un animal de compañía o un familiar, ¿no es cierto?, porque, bueno, sucede a diario que con un chico se le murió el papá, la mamá, el abuelo, ¿no es cierto?, si seguimos, digamos, una línea entre comillas, cronológica, lógica, se muere el abuelo, ¿cómo hablamos con ese chico sobre la muerte y sobre el duelo que tiene que procesar? Claro, lo primero que nosotros recomendamos es hablar de la palabra muerte y evitar los eufemismos, porque los chicos piensan en forma literal y concreta. Entonces uno dice, si está descansando en paz o nos dejó, los chicos lo pueden vivir como, bueno, miedo a dormirse por no despertar, o la sensación de abandono. Entonces, hablar de la palabra muerte, ¿sí? Y esto es un constructo que se logra a partir del tiempo y las capacidades cognitivas y emocionales del chico. Entonces es como que pregunte y repregunte, porque este concepto defiende las funciones vitales, o que es universal, o que es irreversible, sobre todo destacar la irreversibilidad. Esto lleva tiempo, entonces los chicos van a preguntar una y otra vez, ¿y papá? ¿Y el gato? Ah, cierto que, bueno, ¿y dónde está? ¿No? Entonces, responder con la verdad también, obviamente acorde a su etapa evolutiva, y estar disponibles a decirles las respuestas que ellos merecen, porque ellos tienen derecho a saber la verdad, y uno las puede decir en pequeñas dosis, para no decirle todo en forma abrupta, solamente lo que el chico necesita saber en ese momento. A veces es más la ansiedad del adulto de querer brindarle todo de golpe, el chico solamente quería saber eso. Mostrarle nuestra angustia, porque esto es parte del duelo, incluso lo que puede llegar a ser un duelo anticipado, ¿no? De pronto un animal o un ser humano que está muy enfermo, y cuando es muy, muy enfermo, porque la enfermedad es muy, pero muy, muy grave, reforzar esta palabra muy 3 veces, porque si no el chico va a tener miedo a que, bueno, entonces si el gato, el perro, el caballo, el ser humano se siente mal, se va a morir, ¿no? Como esa señal de alarma y de alerta constante. Entonces, bueno, diferenciar lo que es una enfermedad muy, muy grave, muy avanzada, poco común incluso, a, bueno, un dolor de cabeza u otro síntoma más leve, ¿no? Mostrar la angustia y mostrarse tristes, habilitarles y mostrarles que esto es parte del duelo, ¿sí? Y poder hablar de ese ser querido, ¿sí? Que la forma de recordarlo, de traerlo presente justamente y de honrarlo, ¿no? Habilitar a poder hablar de él. No sé si Sí, bueno, esto ahí de los... Coti Núñez está comentando en el chat, chicas, que dice, bueno, ella cuenta que tuvo la pérdida de un hijo,
dice, y la palabra que tiene para transmitir lo que se siente, es decir, en definitiva no tiene palabras, pero si le tiene que poner una palabra es vulnerabilidad. Exacto. Sí, la muerte de un hijo yo creo es la peor muerte de todas, sin duda. Y esta fragilidad de la vida, ¿no? Es un poco lo que decía Marisú. Ser respetuosos en esto, ¿no? Hay gente que le dice, pero ¿cómo? ¿Todavía estás triste por la pérdida de tu hijo? Es que mi hijo sigue muerto, a ver, ¿no? Y es una parte de uno que se va con ese ser querido. El tema es, insisto, esto es muy importante, ¿no? De no juzgar y cómo acompañar. Y esto es un arte, cómo acompañar, porque acá no hay un manual, no somos todos iguales, ¿sí? Al principio, en el estado de shock y de negación, es muy importante ayudar desde cuestiones prácticas, ¿no? Te llevo la cena, te llevo a los chicos al colegio, te organizo el cumpleaños, ¿no? Querés que te pague las cuentas, ¿no? Porque la persona está sumida en su tristeza y le cuesta concentrarse en el día a día, ¿no? Tengo que de pronto reorganizar una nueva familia, nueva forma de ser, cómo toma de decisiones, y no puedo porque mi vida es un caos y estoy totalmente abrumado, ¿sí? Todo lo que es atención, concentración, memoria, está debilitado, entonces son comunes los accidentes, los descuidos, ni hablar de una persona que de pronto tiene más hijos, ¿no? Entonces, había un padre que decía, y yo no sé hacerle ni las trenzas a mi hija, y se las hacía siempre mi mujer, no sé ni cocinar, ¿no? Entonces, ayuda de orden práctico, al principio eso es muy importante. Entonces, esto es ir conectándose y esto es algo artesanal y depende de la conexión que uno tenga con la persona que quiere, ¿no? Decir, a ver, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo dar una mano? Saber que el otro está disponible es fundamental, pero no tratar de sacarlo de esa emoción, validarlo, ¿no? Si bien uno no sabe cómo el otro se siente, puede entender cómo puede estar sintiéndolo y viviéndolo el otro, ¿no? Entonces, en nuestra cultura, lo que decía Marisú, somos muy intolerantes al dolor ajeno. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, recién ahora, a partir de esta pandemia, es algo muy importante que nos está habilitando a que realmente uno entre en el mundo emocional del otro, subjetivo del otro, y quiera saber cómo lo está pasando en esta situación de crisis, ¿no? Se conecte desde otro lugar, mucho más íntimo y sincero. Claro. Ahí Cristina Durán está comentando que, tiene dos experiencias distintas, ¿no es cierto?, con respecto a la muerte. Una es con su mamá, que muere a los 90 años, con una breve neumonía, y y esa era una muerte esperable, es decir, una persona que ya tiene 90 años, uno sabe, si es coherente, que esa persona en algún momento va a morir. En este caso, muere por una enfermedad que es la neumonía, ¿no? Eso fue un duelo que fue doloroso para ella, ¿no es cierto?, pero esperable. Y dice que al año muere el gato con el cual convivió 18 años, dice, y eso le significó un desgarro, ¿sí? Dice, fue un duelo que le costó muchísimo superar. Ahí es donde estamos hablando, ¿no es cierto?, de estas diferencias que tiene que ver con el vínculo que tiene también con el vínculo afectivo. afectivo. El vínculo afectivo con la pérdida. Exacto. Nosotros no preguntamos tanto cuando muere alguien quién era, por ejemplo, en una familia, un tío, un sobrino, un primo, un hermano, sino el tipo de vínculo que uno establecía con esa persona. A veces uno tiene más vínculo, más intimidad con los amigos o con un animal de compañía que con su propia familia, ¿no? De lo que representa esa relación. Por eso insistimos con que las comparaciones son odiosas, pero si uno sabía el tipo de vínculo, ¿no? La importancia el lugar que ocupaba ese ser vivo en la vida para esa persona, uno podría entender un poquito más, ¿no? Todas las rutinas ligadas al cuidado de ese ser vivo también, ¿no? Ahí Marisú, si querés contar específicamente ya, digamos, lo que es el duelo por muerte animal, ¿no? ¿Qué especificidades tiene? ¿También las querés comentar? Bueno, en realidad hay varias diferencias con la muerte de un ser humano. Nuestro animal de compañía es un testigo de nuestra vida, primero. Tal vez conoce más nuestros secretos, nuestras vulnerabilidades, ha compartido momentos maravillosos y horribles y nos conoce nuestras partes oscuras y nuestras sombras que hasta de repente nuestros mejores amigos no lo conocen, ¿no? Entonces es un testigo de la vida que se va. Es una persona o un ser humano o no humano que ha dependido de nosotros. Nosotros nos hemos ocupado de su alimentación, de su cuidado.
era parte de nuestra rutina diaria, el que tenía que sacar al perro y hoy por hoy no tiene que sacar más a su perro, y era una excusa para hacer ejercicio, tiene un trabajo por hacer. Entonces, hay muchas cosas que suceden a partir de la muerte de un animal de compañía. Entonces, y aún sabiendo, y todos sabemos, y seguramente no lo recordamos, que cuando nosotros adoptamos o compramos, porque hay gente que compra animales de compañía, la vida de este animal de compañía es mucho más corta en promedio que la nuestra. Entonces, todos sabemos que un perro generalmente vive un promedio de años máximo 15, o si hay algún veterinario me puede corregir. Entonces, sabemos que nosotros lo vamos a sobrevivir. Y aún así, afectivizamos y nos sorprende a veces que, bueno, que también se muere, pero se muere alguien muy importante en nuestra vida, era nuestro compañero diario. Eh, Ni hablar si esa persona estaba sola y vivía sola y tenía un gato que lo acompañaba. Claro. No sé si surgen algunas preguntas más con respecto al valor del No, animal de compañía, ¿no? no, pero quiero dejar abierto precisamente este espacio si alguien quiere hacer alguna pregunta más sobre animal de compañía, sobre caballos. Sé que en este momento hay gente bueno, que ha perdido el caballo, que se usa para terapia, Oh, y si bien el sí. caballo se prepara para ese tipo de trabajo, el vínculo que se genera es muy fuerte, es muy importante. Y, y si bien los profesionales lo manejan muy bien, ese tema, ¿no es cierto? Porque precisamente porque son profesionales, pero el vínculo, ¿no es cierto?, que genera el paciente con el animal es muy importante porque ese vínculo le permitió poder comenzar a tener una mejor calidad de vida y a superar barreras donde todo el mundo le decía que no podía y gracias al caballo comienza a poder, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Ese tipo de, y volviendo, ¿no es cierto?, al tema de los chicos, me gustaría reforzar un poquito más de cómo trabajar en este tipo de casos, ¿no es cierto? Y por ahí, eh, más en el caso de la equinoterapia, donde estás trabajando con chicos con discapacidad, que la forma, ¿no es cierto?, de explicar por ahí tiene que ser otra y cómo poder manejar ese tipo de situación. En el caso Bien. de que decí vos, Mari. No sé, Bueno, en el bueno, caso de que ay, dale, dale vos. trabajando con chicos con discapacidad es muy importante primero entender cuál es el nivel cognitivo. Y una vez que nosotros sabemos qué nivel cognitivo tiene ese niño, tenemos las herramientas para explicar. No sé si se me escucha, siento que Sí, perdí sí, no, la no, no, señal. no, se te escucha bien, se te escucha bien. Ok, entonces, un poco reforzando lo que había dicho Angie, dependiendo de la edad no mental, perdón, sí mental, no cronológica de ese niño, tenemos que saber cómo brindar esa información acerca de la muerte. Es muy distinto un niño de 4 años, es muy distinto un niño de 8 o un adolescente. Por el neurodesarrollo, ¿no?, de este niño. Con niños con discapacidad aún es más difícil porque hay que estar muy atentos y ustedes tienen que saber muy bien qué tipo de pensamiento tiene, porque un niño de 4 años que tiene un pensamiento concreto, y estoy hablando de, en este sentido, en niños sin discapacidad, tampoco va a poder entender lo que es la muerte, ni la Claro, irreversibilidad de la muerte, porque no tiene un cerebro desarrollado para eso. está Entonces bien. es muy importante brindarle información de acuerdo a lo que puede entender ese niño. Un niño de 4 años no va a comprender lo que es la impermanencia y la irreversibilidad de la muerte, aunque se lo digan, porque no tiene un cerebro desarrollado para eso. A medida que van creciendo, por supuesto que sí. Entonces un niño allá de 6 años, y estos son como edades un poco generales, porque van cambiando, la maduración de los niños va cambiando. Pero en el caso de la equinoterapia es muy importante que sepan qué nivel de neurodesarrollo tiene ese niño para poder brindarle la información adecuada. Consulto, Sí, Sí, Matías, adelante. disculpen, para las personas mayores, porque yo en Pequeño Gigante también a mí me concurren personas mayores que no tienen ninguna discapacidad.
y son muy apegadas a sus animales de compañía, un caniche, un gato, un perro. ¿Qué sugerencia dan ustedes cuando tienen la faltante del animal? ¿Es conveniente reemplazarlo rápido, hacer un duelo, esperar? Porque son personas mayores que tienen una rutina de crianza, de cuidado o de estar con algo. Y al tener la faltante, obviamente que se genera un decaimiento de la persona. ¿Cuál es el consejo de ustedes? A ver si me entienden la pregunta. Yo creo que, mira, otra vez es un caso por caso. Es importante que haga el duelo, es importante no reemplazar un animal por otro. En realidad es difícil reemplazar un animal por otro, pero tal vez hay una etapa del duelo que hay que transitar y después salir a buscar a otro animal de compañía. A veces hay gente que lo puede hacer simultáneamente, esto es un caso por caso, y hay gente que no puede, que realmente necesita pasar mucho tiempo antes de volver a comprometerse en un vínculo. Eso depende mucho, como dice Angie, del caso por caso. Ahí vas a tener que estar como muy agudizado vos de ver quién está tratando de reemplazar un animal por otro, ¿no es cierto? Y a quién le ayudaría. Claro, yo me voy preparando, por ejemplo, con mi suegra. Claro. Ya es muy cercano, ¿viste? Pero tiene una perrita que ya está vieja y nosotros sabemos que no le queda mucho hilo en el carretel, vamos a decir. ¿Y qué va a pasar? Porque la va a sentir, ¿viste? Claro. Entonces viven las dos solas, están lejos, y nosotros, o sea, nos vemos ahora cada 15 días. Pero la compañía de ella es la perra continuamente. Mm. ¿Y hablaron de esto? ¿Le preguntaste? ¿Se habla de qué viejita está la perra? Sí. ¿Y qué le gustaría una vez que esa perrita fallezca? No trata el tema. No lo quiere tratar, te corta -10. Ah, ok. Claro. No Se quiere cierra. conectar. Sí. Bueno, esa es la etapa de negación de la cual hablábamos, ¿no? Cuando uno podría hacer un duelo anticipado, pero la otra persona está cerrada, está negada, se enoja, no quiere ni hablar del tema, ¿no? Hay gente que dice, no, vos te dedicás a la muerte, ¿no? Se tocan sus partes, como, bueno, esto es parte de la vida, ¿no? A todos nos va a llegar, pero cómo nos cuesta hacernos la idea de hablar de esto. Volviendo a lo que vos decías, Federico, bueno, como el caso tuyo, ¿no? Con tu suegra, uno puede ir tirando. Ahora, si el otro no agarra, no es el momento, ¿no? No se puede forzar. Con los chicos es muy importante esto, tomar ejemplos de la naturaleza, o cuando uno ve cualquier película de Disney, siempre alguien se muere, son todas terribles, bueno, es la oportunidad para empezar a naturalizar esto de la muerte, de que todos nacemos y en algún momento dejamos este cuerpo físico, ¿sí? ¿Cómo, cuándo, dónde? No, pero es una forma de normalizar esto que tenemos tan negado y rechazado, ni hablamos de vuelta de la palabra muerte, ¿no? Entonces es como podría llegar a ser una preparación. Ahora, eso depende de la posibilidad del otro, de sus recursos cognitivos y emocionales para poder enfrentarse a ese dolor. ¿Sí? Si no está en ese momento... ¿Sí? Sí, Dale, Pato. Bueno. Patricia quería hacer una pregunta. Sí, justamente. Bueno, yo soy Patricia, yo soy médica veterinaria, estoy todo el tiempo con este tema. Bueno, sé lo que he hecho equinos y he hecho pequeños animales, sé y entiendo lo que es la formación del vínculo, que el animal también forma parte de una etapa de la vida, que muchas veces lo que yo veo es que ven muchos recuerdos en los animales o cosas que ellos hayan pasado y lo hayan pasado con esos animales. Por ejemplo, en el caso de la suegra, yo quizás también lo que puedo llegar a sugerir como veterinaria es que le empiecen que no lo hacen realmente la gente, que a los perritos viejos le empiecen a hacer un chequeo general, que le saquen un análisis de sangre. Entonces eso quizás les puede llegar a dar indicaciones de que puede haber algunos cambios hematológicos, ¿no? Qué sé yo, algún cuidado que se tenga que dar como perro geronte, problemas renales. Entonces ahí ya se puede quizás hablar un poco o prepararse ante la muerte del animal, ¿no? Por ejemplo, mira, está fallando los riñoncitos, los riñones de del perro, hay que darle una alimentación especial para mejorar la calidad de vida.
Entonces ahí indirectamente para mí puede llegar a ser de que empiecen ya a poder hablar un poquitito de la muerte sin decirlo, sino a elaborarlo con anticipación. Que la gente no lo hace, realmente los traen a los animales cuando ya están mal. Entonces ya es como todo junto emocionalmente. Y al veterinario también, porque hay que decir todo. No, tu animal está mal, tiene un problema renal, se va a morir, suero, internación, todo en un mes, 15 días, 10 días, depende cómo está la situación. Quizás empezar con un chequeo para ver si el corazón está bien, para ver si los riñones están bien, y eso es una forma de prepararlos para empezar a hablar del tema. Eso como sugerencia, quizás lo pueden hacer o no. Pero bueno, en cuanto también a los animales, el duelo, bueno, sí, veo mucha, digamos, en ese sentido de que golpe se encuentran con la muerte de golpe porque no se les ocurrió, porque piensan en otras cosas. Otro tipo de duelo que veo mucho digamos, en esto, que no se llama muerte, pero en sí lo veo como un duelo para los chicos, es que traen un animal a su familia y de golpe, no sé, el animal se porta mal, muerde, digamos, porque muerde las cosas, porque es cachorro. Entonces, ¿qué hace la familia? Lo tira, lo deja, lo abandona, ¿no? Se lo regala a otra familia. Y eso para un chico me parece que es bastante fuerte, puede llegar a ser, ¿no? Porque de golpe decir, no nos preparamos para el cuidado, están aprendiendo a que no se prepara para el cuidado, sino se descarta. Y tenemos que saber que si vamos a introducir un animal, no va a ser para un descarte, porque ese descarte quizás, el desprendimiento es un duelo para ellos. Y bueno, para mí que esa cosa también habría que, bueno, yo trato de hablarlo mucho, pero a veces me consulta cuando ya me traen el perro y no cuando se preparan para tener el animal, en esos casos. Y bueno, en el caballo pasa prácticamente lo mismo con el robo del caballo, o bueno, o el vínculo que genera el caballo, que es diferente al perro también, es totalmente, pero bueno, en fin, son vínculos, pero se forman vínculos también muy diferentes, pero muy, muy unidos. Esa es mi experiencia. No sé, ahora no se me ocurre nada, pero mientras estaba hablando se me ocurrieron otras cosas, pero por ahora eso es lo que pienso y lo que veo en la clínica diaria. ¿Sí? Sí, gracias Pato, la verdad que es buenísimo lo que vos traes. La consulta médica veterinaria ayuda a acercarse a un proceso de duelo anticipado, especialmente en un animal añoso, ¿no? Porque Claro. si ustedes pueden ir anticipando que algo falla, los vamos acercando a la posibilidad de muerte. Tal vez después Claro. transcurre mucho más tiempo de lo que uno cree, Sí, o ¿no? está bárbaro el animal también. Porque a veces ves que está re viejo, que no da más, y de golpe le haces un chequeo y está bárbaro. Y bueno, Claro, pero sabemos que puede pasar y que se puede hablar sobre el tema, indirectamente. exactamente. Y con respecto al otro caso que planteas de esto, eh, en el caso de los niños y las familias que se deshacen de los animales porque les resultan incómodos, sí es muy traumático para un niño, sí es un proceso de duelo que hay que iniciar y lamentablemente ese niño tiene esta modelación de esta familia, que un perro si molesta hay que deshacerse de él, y eso es cómo funciona esa familia, ¿no? En el vínculo con los animales, por lo menos. Ujú. Sí, Entonces eso es muy difícil de poder anticipar, porque estas cosas, viste, generalmente, por lo menos en mi experiencia, son muy espontáneas. No sé, encontraron el gatito, encontraron el perrito, ay, llevémoslo, después molesta y van al veterinario o al refugio para decir, che, no lo aguantamos más, me deshago de él como si fuera una cosa, ¿no? claro. Entonces ese es el vínculo que está modelando esa familia de cómo se afectiviza un animal. Claro, sí, yo lo trato de trabajar de esa manera cuando vienen así, de eso. Pero bueno, yo se los quería manifestar a ustedes porque quizás en terapia, si ocurre algo así, también se puede llegar a hablar. Yo lo trato de hablar de esa manera. Muchas veces viene muy enfermo, no, bueno, sí, no sé, lo que estoy gastando por este animal, ¿cómo se sacrificarlo? Y vos decís, bueno, pero esto es lo que vos le estás enseñando a los chicos, a tus hijos, ahí se calman un poquitito. Pero hay gente que no le importa, hay gente que no. Pero bueno, para que ustedes también lo sepan y que se pueda
también hablar entre profesionales eso, ¿no? Porque quizás ustedes no se lo imaginan lo que uno vive dentro del consultorio. ¿Mm? Sí, buenísimo. Gracias. Hay algo que tiene que existe, ¿no es cierto?, en los duelos, que son los rituales, ya sean los rituales colectivos y los rituales personales, ¿no? Y vuelvo a insistir en la gran diferencia que existe entre Oriente y Occidente, ¿no es cierto? Los rituales que tenemos acá en Occidente nada que ver con los rituales en Oriente. Pero, ¿qué importancia tienen en los rituales o cómo debemos tomar un ritual y cómo debemos o respetar o entender el ritual personal del otro, ¿no es cierto?, que no tiene nada que ver con el nuestro, ¿no? Ya sea en una persona o en un animal. No sé si quieren contestar, Marisú. Sí, los rituales en nuestro país o en Occidente, lamentablemente, cada vez son más acotados, han cambiado mucho en los tiempos. Yo entiendo que fue como consecuencia de a medida que la medicina fue avanzando y la tecnología fue avanzando y en algún punto se fantaseó con que se le podía ganar a la muerte, se empezó a esconder y se empezó a entender la muerte como fracaso, ¿no? Fracaso del curar. Entonces, esos funerales que se hacían en casa con el fallecido en su cama o en el living, pasaron a ser fuera de casa, en un cementerio, en una casa de sepelios, contratada, y hoy por hoy hay ya, bueno, hoy estamos en una situación bastante particular que es la pandemia, pero fuera de la pandemia los funerales son como muy cortos. Hoy se puede elegir hacer un funeral muy corto y enterrar o cremar a un familiar rápidamente. Antes el duelo y el luto, que hoy por hoy ya casi no está de moda, excepto en específicas religiones, hoy por hoy el luto tampoco se respeta. Y yo creo que va todo un poco de la mano de esto, ¿no? De esconder la muerte. De la muerte no hablemos de esto, hagámoslo rapidito, así nadie se da cuenta, ¿no? A nivel del ritual colectivo, es muy importante el ritual colectivo, porque el ritual también estructura el caos. Yo ante una muerte, planificada o no, estoy desbordado, muy dolido, y el funeral me permite juntarme con la gente que me quiere y que quería a esa persona que falleció, me permite ordenarme, compartir emociones y estructurar mi vida. Entonces es un momento muy importante, que si se puede hacer colectivamente es buenísimo, y si no se tiene que hacer individualmente, o se pueden hacer las dos cosas. A veces lo que yo recomiendo con el tema de los animales, que tal vez no hay un ritual colectivo, es juntarse con gente que uno sabe que valoraba ese animal o que quiere a los animales y poder compartir una ceremonia personal. Hay ceremonias personales que se pueden hacer, hay gente que entierra sus animales en el jardín, hay gente que planta un árbol, esas son cosas como muy, ahí levantó la mano Mati, me pareció. Entonces, hay cosas individuales y lo colectivo no se puede forzar en respecto a los animales de compañía, pero sí se puede vincular y tal vez ahí le puedo pedir ayuda a Pato. A veces nosotros te sugerimos que hablen con los veterinarios a ver si ellos conocen alguna persona que haya perdido recientemente a un animal de compañía y así pueden ellos compartir el dolor y sentirse más acompañados. Está bien. Es muy interesante esto que contás y del tema de los rituales y voy a mandar al frente a Mati por levantar la mano, porque yo sé, aparte vi las fotos, el dolor y el proceso que pasaste por la muerte de un caballo hace poco y bueno, no sé, si lo querés compartir, activa tu micrófono y nos contás cómo fue un poco tu proceso. Te lo pregunto con toda la confianza porque sé que podés hablar del tema y a lo mejor, bueno, sirve para un disparador de más preguntas. Sí, bueno, yo perdí el caballo con el cual inicié equinoterapia, un caballo de 36 años, llegó a tener 36 años, y hasta el veterinario cuando cayó en los últimos días me decía, vamos a darle un changüí para que pueda seguir viviendo. Lo esperábamos, le dimos todo,
pero nosotros ya sabíamos que no le quedaba mucho. Cuando fallece el caballo, me fallece un día que estaba dando equino. Dos chicos que tenían un poder cognitivo o de comprensión bastante importante, ellos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, obviamente hubo que dormirlo al caballo, y de ellos mismos saltó la idea de plantar un árbol, ¿sí? Entonces se respetó la decisión de ellos y el pedido, se plantó un árbol. Obviamente está en el predio. Obviamente está en el predio, porque todos los caballos de Pequeños Gigantes no salen del predio. Yo digo que es la etapa de jubilación, de descanso, más allá de que trabajen en equino. Y bueno, esos dos chicos pidieron plantar un árbol, se plantó un árbol. Nosotros tuvimos que hacer un parate entre una hora y media, hasta que se lo enterró al caballo y todo. Y venían nuevos asistentes, preguntaron dónde estaba ese caballo. Entonces nosotros decíamos, no le podemos mentir, pero tampoco puedo decirle tan rústico de decirle que falleció, porque sabía que no lo iban a comprender. Entonces, en una de las charlas anteriores, uno de los chicos decía que los caballos tenían que ser libres. Entonces nos agarramos de ahí, lamentablemente, una mentira piadosa de parte nuestra, de decir de que Juancho, porque así se denominaba el caballo, estaba en un predio con una pastura importante, con sombra, con agua, y ellos los recuerdan así. Entonces después ellos se dieron cuenta. Me dice, Juancho no está en ningún predio, me dice, con pasto y con agua. No, le digo, se fue, le digo, ya está, León. Y nosotros lo llevamos al árbol, a donde está el árbol hoy colocado, y ellos saben que está ahí, pero dice, bueno, por lo menos está libre. Y ellos se sujetaron de eso y lo asumieron con tiempo, pero tuvieron ese proceso. Si bien nosotros a algunos les tuvimos que mentir, decirle que se fueron a un predio, pero después ellos mismos se dieron cuenta de que estaba ahí el caballo y que estaba descansando realmente, y era lindo recordarlo, que más vale que esté pasteando y no sufriendo. Qué lindo. Fue un proceso para todos difícil, porque te digo, yo cuando lo vi caer al caballo, hay una foto en mi página, yo estoy tirado al piso llorando con el caballo, porque era el caballo que me enseñó todo. Para nosotros fue el número uno, el primero, o sea, era muy simbólico ese caballo. Y sí, obviamente pegó a todo, y ahora el 30 se cumple un año. Oh. Bueno, ¿iban a hacer alguna ceremonia, algún recordatorio? Quizás otro árbol. No es que... No, sí, nosotros somos de plantar árboles. El predio, nosotros ayer hicimos un recuento de árboles y tenemos 85 árboles en el predio, o sea que uno más a nosotros nos importa. Y más si es para recordarlo. Sí, lo que tal vez te sugiero Sí. es tal vez usar los árboles como recordatorio de los animales que fallecen. Y Sí. para la conmemoración hacer algo distinto. Ah. Para los aniversarios. ¿Y qué idea me tira? Hay algo, yo te puedo tirar una idea. Igual esto, lo bueno de los rituales que son muy personales, que acá está bueno como cada uno lo quisiera recordar. Una forma que hacen, por ejemplo, los chicos. ¿Cómo? Nosotros, por ejemplo, en el predio tenemos un árbol destinado para cada chico, por ejemplo, que se tiene que hacer cargo. Y en este árbol donde está el caballo, o sea, todos saben que está ahí, cruzan, lo saludan, ¿viste? Buenísimo. Es muy particular, porque vos decís, no es que estoy jugando, ojo, no lo interpreto como un juego, de que estén jugando con algo muerto, sino que ellos saben que se debe respetar y que ese lugar es como un lugar sagrado para ellos. Exacto, es una honra que uno le hace, ¿no? Una honra. Y lo importante de los rituales es esto, que es lo que nos falta hoy en día, o sea, el poder tener un tiempo y un espacio definido, ¿no? Y un lugar donde uno puede acudir y recordar lo que ese ser vivo nos dejó. Eso es la honra, ¿no? Y si uno lo puede hacer compartido, es como que algo se sana en uno, ¿no? Distinto cuando uno lo vive en soledad, que es lo que nos pasa hoy en día, y sin poder ver el cuerpo de ese ser vivo. Es terrible, porque muchos dicen que hasta que uno no lo ve, no cae.
esta realidad tan difícil de asumir, ¿no? Es como, a partir del ritual muchas veces uno puede empezar a hacer el proceso de duelo. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, lo que yo te iba a decir que lo que en general se hace es como traerlo desde lo que a cada uno le dejó ese vínculo con ese caballo, ¿no? Cómo cada uno lo recuerda. Pueden hacer como no sé, hay gente que hace como un mandala, poniendo frutas o flores, que es como una figura simbólica donde uno le hace una honra en honor a, o uno puede hacer como un collage, ¿no? Donde uno pone palabras, dibujos, frases que traen y lo arman entre todos, por ejemplo, y eso puede quedar en un lugar especial, ¿no? Que es esto, que un homenaje, ¿no? O hablar simplemente, hacer un círculo y decir, bueno, a ver, ¿cómo le decían? ¿El caballo? Juancho. Juancho, bueno, Juancho, ¿qué anécdotas tienen de Juancho? A ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permiten los rituales compartidos, ¿no? Los funerales y todo esto que se nos cortó, es hablar de ese ser querido que ya no está, y uno lo trae de distintas maneras, hasta anécdotas graciosas, divertidas, algunas nostálgicas, ¿no? Pero todo eso en forma compartida, ¿no? Entonces de pronto me conecto con una emoción, de pronto otra, ¿no? Y uno se arma una imagen de ese ser vivo, ¿no? De lo que nos dejó, y que eso va a estar en uno siempre. Y esto lo difícil de estos tiempos. Por eso, si bien no es lo mismo, por supuesto, la gente cuando fallece un ser querido en estos tiempos tan difíciles, se arman esto de lo que Marisú hablaba de los rituales compartidos, aunque sea de esta manera, ¿no? Se hace un Zoom, una misa por fulano, o a tal hora, no sé, prendemos una vela, y la gente, no sé, recientemente una conocida falleció su bebé recién nacido, fue terrible, pero bueno, pidió oraciones y mensajitos para poder ponerlos en un Zoom, en el momento que iban a hacer un homenaje, ¿no? Entonces ahí uno se siente sostenido por los demás, emocionalmente, espiritualmente, más allá de la distancia física, hay un otro que me acompaña desde otro lugar. Y eso es lo más importante en un duelo, en todo proceso de duelo en cuanto a pérdida, sea por muerte o no, de algo significativo para cada uno, y esto tiene que ver con el valor que cada uno le pone a eso que perdió, ¿no? Hacerle lugar a eso, pero en forma sostenida desde el afecto de los demás, ¿no? Poder compartirlo alivia un montón. Por eso esto que preguntaba Marisú, a vos, Pato, ¿dónde estás, Pato? Ya la perdí. Ahí está. Hemos leído que afuera, por ejemplo, cuando hay grupos de gente que perdió a sus mascotas o animal de compañía, y esto de lo grupal ayuda un montón, ¿no? Para sentirse que uno no está solo, sobre todo en este tipo de duelos tan desautorizados, porque no se le da esto del valor social, porque uno hasta ningunea, ay, ¿cómo vas a ponerte así por un gato, por un perro, por un caballo, ¿no? Y es terrible, porque eso duele más incluso que la propia pérdida del animal. Entonces, por ejemplo, en otros países se arman grupos de gente que perdió animal de compañía, entonces entre ellos se entienden, comparten y se sienten comprendidos, ¿no? Entonces, bueno, si bien cada dolor es único, hay algo por lo cual ellos se sienten que sí, que esto forma parte de su realidad, ¿no? Cuando el otro no los entiende, los mira hasta con desprecio, y solamente quien logró ese tipo de vínculo sabe lo que significa, ¿no? Entonces estar con otros en eso ayuda a aliviar y a descomprimir el dolor. Eso lo tiro como idea. Yo no sé si acá en el país hay ese tipo de grupos, ¿no? Porque mismo ustedes, Pato, los veterinarios, cuando se enteran de esto, podrían pasar un teléfono donde, bueno, llama a fulano, o lo que sea, Marisú, bueno, a esta persona le pasó. A nosotros, yo estuve muchos años en una fundación de duelo de niños que perdieron un ser querido, por ejemplo, ¿no? Entonces, los grupos ayudaban un montón, ¿sí? Para adultos y para niños, en esto de sentirse comprendidos, se sentían identificados, ¿no? Entonces eso alivia, no estoy loco, no estoy loca, esto también le pasa al otro. Y a veces nosotros traíamos, por ejemplo, un adulto que haya pasado un duelo parecido a otro, ¿no? Que la muerte de un hijo, que es terrible, por ejemplo, y de pronto venía otro padre que le pasó lo mismo, decía, bueno, vos podrías hablar con esta persona, entonces como un referente, y eso de vuelta lo ayuda un montón, ¿no? Si fulano pudo, bueno, me da la esperanza que de alguna manera yo voy a poder reconstruirme desde este dolor de alguna manera, pero se puede seguir, ¿no? Da como un mensaje alentador, si bien cada dolor es único, pero bueno, quería eso, traer esto que sería buenísimo si se pudiese armar algo así, ¿no? De sostén. Sí, ¿puedo decir algo? ¿Qué tal? Sí, Sofía.
Sí, que en ese caso también, bueno, yo soy, bueno, que no he participado en las reuniones, nunca he hablado y, bueno, también yo estoy terminando la carrera de licenciatura en psicología y trabajo también en la parte de equinoterapia en la Fundación Cordobesa de Equinoterapia. Bueno, ahora está bastante frenado por toda esta situación de, bueno, claramente de pandemia y bueno. Y bueno, aparte también, bueno, vivo en el campo y me relaciono con caballos desde que tengo uso de razón. Y esto de también de que el hecho de que, por ejemplo, que también como esto del duelo, de que como que, por ejemplo, si un caballo está, bueno, ya está viejo o está enfermo, ¿viste? O que se lastimó, uno como que ya se va anticipando ese duelo y ponerle que pasa en una fundación, uno como que ya va realizando ese proceso de duelo que probablemente es como menos disruptivo a que, porque recientemente me pasó que el 1 de junio, uno de mis caballos compañeros, que lo tenemos desde que tengo conciencia también, bueno, ya no estaba con nosotros, pero viste, el caballo estaba lo más bien, es más, hasta el día anterior estuvimos montando y le agarró un cólico al otro día, y bueno, o sea, le agarró un cólico y se murió al otro día a las 7 de la mañana. Bueno, obviamente el veterinario de la familia hizo todo lo posible, pero bueno, no se pudo, pero esto de como que lo que quiero ir es como que esto que por ahí uno como que ya puede ir anticipando e ir preparando esto como este proceso de duelo cuando es un animal que ya está como lastimado o ya está como en un cuadro complicado, es menos disruptivo que a un animal que, bueno, que le toca aparentemente sano, ¿viste? Como que, así que bueno, ver cómo transitar esto también, cómo elaborar esto. Exacto, sí, lo que decíamos al principio, ¿no? Que es distinto a un duelo anticipado, de alguna manera en esto que decía Pato de ir arrojando información concreta y objetiva, si bien esto depende cómo el otro lo ve, su nivel de negación o no, o aceptación, eso no se puede forzar, pero podría llegar a ser, digamos, nada, algo valioso para que la persona empiece a hacerse la idea de que, bueno, los valores nos dan bien, a ver, está bien, lo que decía Marisu, desde la curación quizás no se puede hacer nada, apuntemos a otra calidad de vida, ¿no? A lo que se puede recuperar, a este último tránsito, bueno, a ver las necesidades básicas, ¿no? Sabiendo que es algo irreversible, pero bueno, haciéndose la idea. Distinto es cuando algo es abrupto, ¿no? Traumático de un día al otro, como te pasó a vos, inesperado totalmente, sorpresivo, entonces hace que esto lleve más tiempo, el procesar y el caer, ¿no? Que, cierto, ¿no? Entonces seguramente todos los hábitos vos ligados con ese caballo, la rutina, y de pronto te encontrás con que, no, cierto que no está más, ¿no? Es una y otra vez, y todo eso es necesario hasta que uno va procesando la idea de que es cierto, ya no está más, o uno habla en presente como si estuviese vivo todavía. De vuelta, esto no es indicador de locura, esto es normal, ¿no? Normalizar esto, que va a llevar más tiempo por lo sorpresivo, lo abrupto, lo disruptivo que fue, como dijiste. Genial. Hay una pregunta, si la querés responder Marisú, la hace Alejandra Montenegro. Ella pregunta si los niños siempre necesitan materializar el dolor. Sí, estábamos hablando de los rituales, estaban explicando ustedes. Bueno, materializar significa expresar, o no entiendo la palabra materializar. Expresar desde lo emocional y ponerlo en... Si querés hablar, Alejandra, que podés activar tu micrófono y hacer la pregunta directamente. A ver, no te veo acá, Alejandra. Pero bueno, yo entiendo que lo que está preguntando es que si en el ritual, ¿no es cierto?, como lo que estaba explicando Mati, ¿no es cierto?, que plantan un árbol donde se enterró el animal y demás, si de esa manera pueden ellos bueno, expresar o materializar ese dolor o canalizarlo, tal vez sea la pregunta, ¿no? Sí, a ver, puede haber una respuesta emocional, puede ser que me parece que ahí se desmutó Alejandra. Hola. Ay, sí, Ahí está. Me cuesta un poquito, pero bueno, sí, me pasó algo con mi hijo cuando falleció mi papá. Él me pedía todo el tiempo que le ponga fotos, porque es como que no entendía, era muy chiquito y no entendía el tema este de la muerte, que dónde estaba. Si bien tuve que hacer que lo viese en el velatorio porque hizo un escándalo,
me dijo, ¿por qué estás mal, mamá? Si el abuelo está bien, mirá que está con una sonrisa. Pero después me pidió que llenara de fotos, que le pusiera una estrellita en el techo de la habitación y que una foto del abuelo. Y siempre me pareció como que, y después con otras cosas que pasaron también algo similares, que buscaba como materializar el dolor, como que nosotros los grandes tenemos, qué sé yo, podemos ir al cementerio, podemos estar, podemos, y ellos como que no tan chiquititos no tenían eso de materializar el dolor. ¿Puede ser esto? ¿Siempre es así? ¿O se qué dio edad tenía tu hijo? 5 años? Iba a cumplir 5 años. Claro, es chiquito, sí, necesita referencias concretas. No Claro. puede, no tiene el plano, o sea, a ver, quiero a ver si lo puedo explicar bien. Un niño de 5 años entiende lo que ve. Si uno piensa en cómo aprendió a contar, y los nenes, no sé, yo tengo 53 años, uno cuenta a una edad con los dedos, no te lo puedes imaginar al cálculo. Claro. Contás con los dedos, contás con elementos. Bueno, un niño de 5 años generalmente necesita ver. Por eso nosotros también, y esto no es un tema que quedamos que íbamos a hablar acá, ¿no? Pero nosotros también sugerimos que los niños concurran a los funerales. Claro. Que es un tema muy polémico y muy incómodo, ¿no? Pero tal vez es para ampliar. Pero sí, fíjate que además tu hijo pedía lo que él necesitaba. Entonces sí necesitaba ver, y seguramente por el neurodesarrollo de él, no podía comprender que su abuelo no estaba, porque lo vio y ahora no lo ve, pero no se puede imaginar porque su cerebro no está desarrollado lo suficiente como para entender a dónde está. No sé si valen las comparaciones, pero bueno, en el hípico nos pasó con un caballo que era el caballo con el que todos iniciaban, bueno, hermoso, grande, era un animal que los nenes lo veían y creo que la motivación de un día voy a montar a Rosendo, decían. Entonces, cuando Rosendo de viejito y ya con unos problemas de salud, lo jubilamos, lo dejamos libre en el hípico y él era libre de ir a andar por todos lados y los nenes lo llevaban, le daban zanahoria, lo que se le podía dar obviamente. Hubo muchos chicos que cuando él murió, obviamente lo enterramos ahí en el hípico, no lo vieron. Entonces lloraban porque no lo veían en el momento cuando iban, pero al mismo tiempo decían, ¿dónde está? Obviamente yo tengo alumnos muy pequeñitos. Y me decía, ¿dónde está? Entonces los llevábamos y le decíamos, bueno, acá, ahora vamos a poner una planta, en este caso me acordaba porque por lo que decían de poner un árbol, poníamos unas plantitas, entonces los nenes iban y dejaban zanahoria en el pasto, donde supuestamente estaba Rosendo. Y yo le decía, yo la miraba a la directora y le digo, se lo van a comer los perros, porque los perros también comían zanahoria, o los otros caballos, los perros se van a comer la zanahoria. Vos dejalo, me decía ella, vos dejalo. Digo, le dejaban la zanahoria en el pastito, o iban a buscar donde estaban los fardos, sacaban un poquito de fardo y llevaban un poquito y lo ponían en el pastito. Pero eran los nenes que no lo habían visto, por eso estaba el tema de eso de materializar el dolor. Hay algunos que vieron que estaban en clase de repente cuando se lo llevaron y todo esto, y es como que supieron el momento que había pasado. Y los otros nenes no, iban y llegaban. Es más, llegó el verano, porque esto pasó en junio, y llegó el verano, y bueno, hay una pileta, ellos tienen 2 horas de pileta cuando se hacen los días de campo, y todavía iban para allá, y le digo, ¿qué están haciendo acá sentaditos todos acá? Estamos conversando con Rosendo, y pasó casi un año. Había pasado casi un año, y ellos siguen con el tema de Rosendo, y ahora están con otro caballito también, bueno, que también es como, ay, quieren llegar, ¿cuándo voy a montar a Lancelot? A ese caballito, entonces estábamos con eso. Y me pareció el tema de materializar el dolor, que lo veo como algo que lo tienen como una necesidad de ellos, Dependiendo de la edad, sí, el niño que no puede entender lo que no ve, necesita ver. Entonces fíjate cómo es la dificultad desde su neurodesarrollo, que les dejan comida como si Rosendo pudiera comer, ¿no? Claro, exacto. Y eso es lo que enternece. O sea, no entienden que hay un fin de funciones vitales con la muerte. Y no entienden porque no tienen su cerebro desarrollado para eso, y va a llevar un tiempo, y después lo van a entender. Cuando su cerebro crezca, lo van a poder comprender. Claro. Uno solo me dijo, ya mi mamá me explicó que se fue al cielo de los caballos.
Y los otros nenes lo quedaban mirando. ¿Y dónde queda eso? ¿Y qué? Y le preguntaban cosas, pero entre ellos. Entonces el nene le dijo, bueno, está bien, hay un cielo, hay un campo, y no sé qué cosa le inventé, y la directora me miraba y me decía, Ale, me decía, "ay, hasta ahí nomás", me decía, porque un día van a querer ir a ver dónde queda el cielo de los caballos, entonces déjalo ahí, me decía. Claro, yo no sabía qué más decir, entonces digo, ¿hasta dónde llegar con ellos? Bueno, en algún momento van a crecer, obviamente, de hecho ya pasó casi un año, pero yo decía, bueno, en el momento que hacía, y uno, claro, a uno se le ocurre decir, mi mamá me dijo que Rosendo se fue al cielo, el cielo de los caballos, me dijo, y los otros no empezaron, ¿viste? Entonces ya la clase se desvirtuó, hicimos otro tipo de clase, hicimos un tipo día de campo, trajimos los caballitos a comer, la clase fue distinta, ¿viste? Entonces, bueno, nos dedicamos ese día ahí, pero cada tanto preguntaban, y cuando hacíamos día de campo iban y obviamente siempre va como la ofrenda a Rosendo, le daban su pastito y su zanahoria, ¿viste? Ahora ya, después de esto de la pandemia no sé cómo van a venir, pero bueno. Sí, la Gracias. verdad que nosotros lo que creemos es que siempre es mejor decir que se murió, sea la edad Exacto. que sea. Sí. Y después entran estos interjuegos, a veces con los niños más chiquitos, ¿no? Que van corriendo y dicen, y el abuelito se murió. Ah, se murió el abuelito, y esa palabra no tiene significado, están repitiendo eso como podrían repetir una palabra mucho más difícil, pero el concepto ya entró, después lo van a comprender cuando sean más grandes, ¿no? Pero saben que murió por ahora es palabra vacía. Hablar del cielo y que se fue a algún lado genera a veces malos entendidos, y por qué no vuelve, y si no vuelve porque es porque no me quiere, ¿no? Vos sabés que Entonces, yo lo pensé, el tema que fue que hubo dos papás que me dijeron, y si yo sí. cuando le digo así, entonces yo respeté la idea de dos papás que me hablaron del tema, entonces yo dije, bueno, no voy a ahondar más en esto porque ya está, quedó ahí, ¿viste? Pero sí, tuve dos papás que me dijeron, no, yo mi hijo todavía no sabe, no le explicamos, no, me imagino, le dije yo, aparte por la edad, pero bueno, yo lo dejé ahí porque no quise ahondar, no tengo que saber cuáles son mis limitaciones, no soy psicóloga, entonces hasta ahí Bueno, dije, bueno, lo dejo al ahí. haber participado Alejandra en esta charla, ya todos pueden empezar a decir que esto está estudiado científicamente Claro. y que es lo saludable hablar de la muerte con este término, Sí. ¿no? Muerte o falleció. A esos dos papás, viste, respeté su idea, viste. Por Pero supuesto. bueno, no, en la charla común de los otros nenes era como que había dos ideas distintas, bueno, lo dejé Claro. ahí, no ahondé mucho más. No, por eso Gracias. nosotros queremos hacer psicoeducación respecto a esto. Bueno, buenísimo. Gracias a vos. Gracias. Genial. Bueno, yo creo que a veces por ahí uno cree que los chicos no van a entender y que los chicos entienden más de lo que nosotros pensamos. Obviamente estamos hablando, en este caso, por ejemplo, los chicos que concurren a un centro de equinoterapia, ¿no es cierto?, que tienen por ahí algún tipo de discapacidad, su comprensión, su razonamiento, por ahí es distinto a un chico a lo que se le llama convencional. Yo les voy a contar así brevemente mi experiencia personal, que ya creo que vamos por los 15, 17 años que pasó esto. La mamá de mis hijas tiene un accidente en la ruta con mis hijas en el auto y ella falleció, o sea, la mamá de mis hijas falleció, y la más grande, que en ese momento tenía 8 años, vio todo, o sea, vio a su madre en el auto que quedó atrapada entre los fierros, cuando los bomberos la sacaron, todo. A ella no le pasó nada, o sea, lo único que tuvo físicamente perdió la uña de este dedo y tenía un moretón en cada rodilla. Si vos veías el habitáculo del auto no comprendías cómo salió así tan ilesa, ¿no? Y la más chica, que venía en el asiento trasero, que venía con el cinturón de cintura, se había dormido, ella se fracturó el cráneo, o sea, se fracturó de acá, de la ceja hasta acá atrás, o sea, se abrió así como un huevo y se fracturó una pierna, ¿sí? Ella quedó inconsciente y bueno, fue a terapia. Entonces yo tuve que lidiar en todo ese proceso del accidente con mis dos hijas, es decir, a una que estaba consciente de todo, había visto todo, y la otra que se durmió y se despertó en la cama de un hospital rodeado de médicos que le estaban operando la cabeza, ¿no? Y bueno, no tuve la ayuda que necesitaba en ese momento de un profesional, es decir, había una psicóloga que en realidad se suponía que me tenía que ayudar a ver cómo le decía a mi hija, la más chica, la que estaba en terapia intensiva, de que su mamá había muerto, y no sabía cómo, ella no sabía, no me daba herramientas de cómo hacerlo.
El accidente fue un sábado y bueno, el proceso con la más grande fue, entre comillas, todo lo que ustedes están comentando. Es decir, ella vio lo que pasó, vio el accidente, participó en el velorio, participó en el entierro, y yo me dividí en dos, o sea, estaba con ella y a su vez tenía que estar en terapia intensiva. El tema era que a la más chica yo le tenía que decir que su mamá había muerto, ¿sí? Y como les decía, esto pasó un sábado, y era miércoles, y yo cada vez que entraba a terapia intensiva con la intención de decirle lo que había pasado con la mamá, se me hacía un nudo en la garganta y no podía hablar. O sea, literal, no me salían palabras, no podía hablar, o sea, y no podía hablar, no podía hablar, no podía hablar. Hasta que, bueno, en un momento agarré coraje, respiré profundo, qué sé yo, se lo tengo que decir, porque no lo podía prolongar más. Entonces cuando entro, ella ya estaba consciente, se estaba recuperando, y le digo, Cindy, te tengo que contar algo de mamá. Y ella me respondió, sí, ya sé, papá, dice, mamá murió. Entonces creo que a veces menospreciamos la comprensión de los chicos, ¿no? Porque ella no vio nada, pero comprendía la situación perfectamente, y estamos hablando que mi hija en ese momento tenía 7 años, ¿no? Y bueno, y creo que a partir de ahí, con ellas, hablamos de la situación como es, o sea, hubo un accidente, mamá falleció, en su momento que ellas me pidieron ir al cementerio las llevé, o sea, comprar flores, hacer los rituales que ellas necesitaban. No somos religiosos, o sea, no pertenecemos a ninguna religión, pero sí considero que somos una familia espiritual que va por otro lado, ¿no es cierto? Y bueno, hoy son personas adultas que no tienen ningún trauma. De hecho, cuando hablamos de la madre, lo hablamos siempre con alegría. ¿Sí? ¿Te acordás cuando mamá, viste, dijo tal cosa, hicimos tal otra? ¿Te acordás cuando mamá? En ningún momento, digamos, existe esa cuestión de tristeza, no al menos frente a mí, no sé, cuando ellas están en soledad, ¿no? Pero bueno, creo que es importante decirle la verdad a los chicos y no creer que porque son chicos no van a entender. Sí, sí, Federico, los chicos se dan cuenta de todo. Incluso, como decía Marisol, aunque no entiendan el concepto de muerte, perciben el estado emocional de quienes son sus principales cuidadores, ¿no? Perciben la ausencia física, ¿no? Y lo que vos hiciste, a pesar de no poder decirlo, ¿no? Nosotros recomendamos esto, que sea de la mano de la persona más cercana al chico, ¿no? Que es con la que tiene más confianza, obviamente en el momento que pueda, cuanto antes mejor, y vos lo hiciste así, como cuando pudiste, no podías antes, porque los chicos se dan cuenta, saben, ¿no? Entienden. Así que bueno, qué bueno como el amor, ¿no? Como pudieron rearmarse como una nueva familia, por supuesto, con sus recursos. Tal cual. Sí, sí, obviamente. Nadie te enseña para esto, no hay un manual. Así que bueno, pero yo creo que con los chicos en particular, hablando con la verdad, es la mejor manera de poder llegar a superar este tipo de traumas. Bueno, no sé, Claro. ustedes lo El dirán miedo que siempre son. es del adulto, ¿no? De la ansiedad, cómo lo va a tomar. Los chicos son más naturales, no pueden estar mucho tiempo en una emoción intensa tampoco, entonces entran y salen fácilmente. De pronto uno está cocinando, vienen y preguntan, y de pronto vuelven al juego, y uno se queda maquinando y rumiando, pero los chicos en eso no tienen los mecanismos de defensa que tenemos los adultos. Claro. ¿Mm? Así Bueno, que chicas, bueno. yo no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Patricia. No, lo único que quería opinar, bueno, después siguiendo el tema de los animales, es que recuerden que también los animales hasta hace poco, ante la ley, eran una cosa. Entonces también por eso tenemos esa costumbre también de menospreciar el duelo, porque antes era reconocido como un mueble, como algo, como una cosa, y no como un ser vivo, como un animal. Después, recién en el 2011, o por ahí, un poquito antes o después, no recuerdo bien, empezó a reconocerse y a hacerse leyes que todavía no están en funcionamiento, de que tienen derechos, ¿sí? Todavía no funcionan bien, pero bueno, se los quiero como recordar que también nuestra sociedad todavía no estamos bien preparados para esto que deberíamos empezar a impulsar, ¿no? De que son animales que tienen vida, que sienten, que puede ser parte de la familia, dentro de sus parámetros normales, ¿no? Porque a veces no reemplaza nada, sino que
sigue siendo un animal, pero con sus derechos, nada más que eso, que es lo que también veo. ¿Mm? Genial. Claro, exactamente. Sí, es cierto, ahora hoy los animales consideramos, al menos los que amamos los animales, ¿no es cierto?, que tienen derechos como personas no humanas. Incluso hay países, creo que la India es uno de ellos, que a los delfines, por ejemplo, se están considerados por ley como personas no humanas. Y bueno, y se está trabajando en otros lugares también para los caballos y distintos tipos de animales. Hubo un caso acá en Argentina, recuerdan del gorila, no me acuerdo cómo es el nombre, ¿sí? Que para poder ayudarla se la declaró persona no humana, y para poder lograr su libertad, ¿no? Y bueno, y es cierto lo que decís vos, Patricia, es decir, eso antes no existía, o sea, el animal era un bicho, y bueno, no tenía más derecho que ese, ¿no? Sí, nomás he dicho que es un mueble, más o menos, porque si lo ves en la ley, yo ahora que estoy ordenando un montón de libros de mi papá, que era abogado, empecé a leer un montón de artículos que hablaban de animal como cosa, como en la herencia como cosa, no como otra cosa, como una persona servida. Entonces se repartía como algo sin sentimiento. Así que para que se sepa que también tenemos esa costumbre de que, bueno, de menospreciar y que recién empezamos a arrancar, de que tienen sus derechos, que sufren, que sienten, en todo aspecto. Gracias. Tenemos mucho camino por recorrer. Sí, hay mucho. Bueno, yo para redondear esta charla, teniendo en cuenta que ustedes tienen una consultora que es sobre estrés, duelo y trauma, la última pregunta que les quiero hacer es que ¿en qué momento una persona necesita un profesional, ¿no es cierto? Necesita ir, en este caso ustedes tienen una consultora o un profesional, a un psicólogo para poder superar el duelo? No sé si se entendió la pregunta. No, me repetí, o sea, cuando una persona tiene que, primero, quiero aclarar una cosa, sí. Con respecto a tu caso, no todos los psicólogos están formados en duelo, no es parte de la formación académica, Claro. Por lo menos durante mi transcurso universitario. Entonces no todo el mundo sabe acompañar en duelo. Fíjate que lo loco es que en la carrera de psicología no esté incluido como una materia, por lo menos. Y una persona tiene que consultar cuando la vida se le está haciendo muy difícil y cuando los hábitos, que el cumplimiento de trabajo, cumplimiento de estudios están comprometidos. Entonces, este es un momento, no todo duelo tiene que ser acompañado por un psicólogo. Uno puede transcurrir un duelo, por eso nosotros hablamos de un proceso normal. Si yo estoy triste porque se murió alguien, estoy llorando mucho, no es para ir a un psicólogo. Porque si después de eso me puedo recuperar y puedo seguir mi vida normal y puedo reírme un instante con un chiste de un amigo, no necesito un psicólogo. Cuando la vida se me pone muy difícil, estoy dejando de cumplir con lo general de mi vida, que es mi trabajo, mi estudio, lo que sea, ahí es una pauta de alerta como para consultar. Y tiene que haber mis necesidades básicas tiempo. también, perdón. Cuando no duermo bien, no puedo comer, me estoy enfermando, ¿no? Es como... Que en un principio del duelo hasta puede ser normal que uno no duerma bien, más si fue traumático la muerte. Entonces, hay un tiempo, ventana, donde uno se lo da para acomodarse, no hay que salir corriendo de psicólogo. O sea, trastornos en la alimentación, trastornos en el sueño, todo eso en un hecho traumático o en una interrupción de vínculo es normal. Ahora, si pasa el tiempo y esto continúa, hay que atenderlo.